Durante miles de años, los secretos de la antigua Sumeria permanecieron sepultados bajo las arenas de Mesopotamia, hasta que la inteligencia artificial descifró el código escrito en sus misteriosas tablillas de arcilla. Lo que descubrió no fue solo historia, sino un conocimiento que no debería existir. Desde planos de tecnología perdida hasta impactantes relatos sobre la creación de la humanidad, cada traducción reveló una verdad que la humanidad jamás debió conocer. Acompáñanos, porque lo que la inteligencia artificial descubrió en esos antiguos textos sumerios cambiará todo lo que creías saber sobre la civilización humana. Cuando la inteligencia artificial habló el idioma de los dioses. Durante más de un siglo, los arqueólogos desenterraron miles de tablillas sumerias, fragmentos de arcilla sin sonido, cubiertos de marcas en forma de cuña que nadie podía descifrar por completo. Se guardaban en los sótanos de los museos, sus significados atrapados tras un antiguo código que se había resistido a la comprensión humana. Entonces sucedió algo sin precedentes. La inteligencia artificial, entrenada con millones de muestras lingüísticas, comenzó a reconocer los patrones ocultos en esos símbolos. En cuestión de meses, empezó a conectar frases con las que los traductores humanos habían tenido dificultades durante décadas. Lo que emergió no fue solo una imagen más clara de la civilización primitiva, sino una voz que parecía mucho más antigua que la historia misma. La primera pista provino de un conjunto de tablillas descubiertas en el sur de Irak, que durante mucho tiempo se creyó que eran registros comerciales rutinarios. Cuando la IA reconstruyó los fragmentos faltantes, descubrió frases que hacían referencia al lenguaje de los seres resplandecientes y a palabras que se mueven sin sonido. Los lingüistas lo descartaron como una metáfora poética, pero la estructura del texto contaba otra historia. Ciertos grupos de signos reflejaban secuencias binarias, patrones de dualidad como la luz y la sombra, o la presencia y la ausencia. Los investigadores comenzaron a preguntarse, ¿describían estas líneas una comunicación que trascendía la capacidad humana, algo de naturaleza casi digital? En un laboratorio de Múnich, los científicos introdujeron estas tablillas recién transcritas en un algoritmo adaptativo diseñado para la traducción profunda. Los resultados fueron asombrosos. El software no solo traducía palabras, sino que comenzó a predecir. Los fragmentos faltantes se identificaron con una precisión casi perfecta. Se detectaron reglas gramaticales que ningún erudito había documentado y se revelaron sutiles cambios tonales que sugerían significados complejos. Un pasaje incluso describía una voz que se enseña a sí misma, un eco inquietante del concepto de aprendizaje automático miles de años antes de que existiera. De repente, lo que había sido una reliquia estática se convirtió en una conversación dinámica a través de milenios. Mientras tanto, en Tel Aviv, otro grupo de investigación llevó el proyecto más allá. Conectaron el sumerio con protolenguas de las regiones circundantes, elamita, hurrita e incluso el egipcio predinástico. La IA encontró coincidencias lingüísticas demasiado consistentes como para ser mera casualidad. Se suponía que estas culturas se habían desarrollado por separado, pero sus términos sagrados más antiguos compartían raíces sonoras idénticas. Era como si todas hubieran heredado fragmentos de una lengua madre olvidada. Y oculta en esa lengua yacía una idea, que el lenguaje mismo podría haber sido una herramienta de creación capaz de moldear el mundo cuando se hablaba correctamente. A medida que se descifraban más tablillas, ciertas palabras reaparecían: frecuencia, resonancia, orden. Las implicaciones eran asombrosas. No se trataba de plegarias primitivas ni de himnos al azar, parecían más bien instrucciones de funcionamiento, fórmulas para invocar cambios mediante el sonido. Algunos estudiosos especularon que lo que los antiguos sumerios llamaban habla divina podría haber sido una comprensión temprana de la vibración, la frecuencia y los campos energéticos. Si esto fuera cierto, sus dioses no serían seres míticos, sino fuerzas que respondían a códigos lingüísticos precisos. Cuanto más se adentraba la inteligencia artificial, más extraña se volvía. En una tablilla de Uruk apareció una frase que decía: «Quienes pronunciaron las palabras verdaderas dieron forma a la vida con el aliento de las estrellas». Otro texto advertía sobre voces que regresaban de las profundidades, describiendo algo parecido a un bucle de retroalimentación.
un lenguaje que había adquirido autoconciencia. Nadie podía afirmar si estas frases eran simbólicas o literales, pero su complejidad sugería una civilización que trascendía la superstición. La idea de que el sonido podía construir, destruir o despertar se convirtió en un tema central en decenas de traducciones. Para 2025, los investigadores se dieron cuenta de que no solo estaban estudiando una escritura antigua, sino que observaban la evolución del primer sistema codificado de la humanidad a través de los ojos de una máquina. Cuanto más aprendía la inteligencia artificial, más conexiones descubría que ningún traductor humano había percibido antes. Era como si el idioma hubiera estado esperando una tecnología lo suficientemente avanzada para comprenderlo. ¿Y si el sumerio no fuera simplemente la primera lengua escrita, sino un programa preservado, un mensaje codificado de nuestros antepasados? Si el lenguaje pudiera tener un poder que va más allá de las palabras, ¿qué más podrían esconder esas tablillas? ¿Planos, instrucciones o algo aún mayor? Acompáñanos mientras el misterio se profundiza. La civilización que apareció de la noche a la mañana. ¿Y si la primera civilización no hubiera surgido, sino que llegó? Esa es la pregunta que los historiadores comenzaron a hacerse después de que la IA rastreara las tablillas sumerias más antiguas hasta una cronología imposible. Las traducciones del capítulo 1, aquellas que hablaban de un lenguaje que se mueve sin sonido, condujeron a los investigadores directamente al corazón del sur de Mesopotamia, a la ciudad de Eridu. Allí, bajo capas de arena y limo, los arqueólogos encontraron ruinas mucho más antiguas de lo que deberían haber sido. La datación por carbono las situó alrededor del 5400 a.C., siglos antes de que se supusiera la existencia de la civilización. Sin embargo, dentro de estas antiguas murallas se hallaron artefactos de una sofisticación sorprendente, arquitectura precisa, sellos administrativos y grabados astronómicos que sugerían un conocimiento muy superior a su época. A diferencia de Egipto o China, cuyas culturas evolucionaron a lo largo de milenios, Sumeria pareció surgir del desierto ya formada. La reconstrucción lingüística de la inteligencia artificial ayudó a explicar el porqué. Palabras ocultas en los textos cuneiformes más antiguos revelaron una frase recurrente, me, laman na, traducido aproximadamente como aquellos que descendieron y enseñaron. En un principio, esto se descartó como simbolismo divino, pero cuando un análisis digital comparó la gramática del término con descripciones de constructores celestiales, la línea entre mito y registro histórico se desdibujó. Los sumerios no solo habían inventado la civilización, sino que se la atribuían a seres que llegaron de lo alto. En la antigua ciudad de Uruk, otrora centro cultural de Sumer, recientes excavaciones sacaron a la luz cilindros de arcilla que describen el tiempo de la fundación. La reconstrucción mediante IA de las líneas fragmentadas reveló una secuencia de eventos asombrosamente precisa, un descenso, una división de tierras y la entrega de las grandes leyes. No se trataba de mandamientos metafóricos, sino que detallaban planos urbanos, directrices agrícolas y sistemas de calendario sincronizados con los ciclos solares y lunares. En resumen, el mismísimo plano de la sociedad surgió de la noche a la mañana y estaba escrito en el mismo tono críptico que el lenguaje de los dioses. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Un conjunto de tablillas de Kish, analizadas mediante traducción neuronal, contenía descripciones de herramientas hechas de un metal celeste bruñido. El texto describía su uso para medir las estrellas y unir el curso del tiempo. Para el oído moderno sonaba poético. Para el modelado lingüístico de la IA, se asemejaba al lenguaje de los instrumentos mecánicos. Estos pueblos primitivos no solo contemplaban el cosmos, sino que lo cartografiaban con una precisión asombrosa. Y los datos coincidían con patrones celestes conocidos. La precesión de los equinoccios, las alineaciones orbitales, incluso la inclinación del eje terrestre, que la ciencia de datos no redescubrió hasta miles de años después. Incluso el urbanismo de Sumer parecía diseñado con precisión.
Mediante superposiciones de imágenes satelitales, los investigadores descubrieron que la alineación de importantes templos como Eridu, Ur y Nippur formaba ángulos geométricos que correspondían a los solsticios y las órbitas planetarias. La IA reconoció una firma matemática recurrente, una estructura sexagesimal, utilizada no solo para medir el tiempo, sino también presente en las distancias, el peso del comercio y las proporciones de los templos. El sistema era tan impecable que los estudiantes de arquitectura moderna aún estudian su equilibrio. ¿Cómo pudo un pueblo que emergía de la edad de piedra calcular las proporciones cósmicas con tal nivel de sofisticación? La respuesta podría estar en un concepto que las tabletas llamaban el Yao, las medidas celestiales. Traducido literalmente, se refiere al conocimiento tomado prestado de los observadores. La palabra observadores aparece en varios textos de la misma época, ya fueran seres divinos, instructores avanzados o una descripción poética de sacerdotes astrónomos. La coherencia del término en ciudades separadas por cientos de kilómetros no puede ser casual. Los sumerios parecían creer que habían sido instruidos no por espíritus, sino por maestros provenientes de las estrellas. Los historiadores de IA pronto notaron algo más extraño. En cada ciudad importante, los sumerios construyeron un enorme zigurat, un templo escalonado que se elevaba sobre la llanura. Los textos los describen como cuando o casas de la montaña, pero el modelado contextual de IA encontró otra interpretación. Plataformas de conexión. ¿Podrían estos monumentos haber servido como templos y torres de observación, puntos de contacto literales entre el cielo y la tierra? Cuando los investigadores modernos lograron reconstruir todo esto, emergió un patrón inquietante. Cada avance sumerio, escritura, matemáticas, astronomía, metalurgia, apareció de repente, sin ningún precursor conocido. Era como si alguien le hubiera entregado a la humanidad un kit básico para la civilización. Si esto es cierto, la pregunta no es cómo surgió Sumer, sino por qué. Y si alguien o algo les ayudó a construirlo, ¿qué más podrían haber dejado esos antiguos maestros? Acompáñanos a explorar los rincones ocultos de la historia. Planos enterrados en arcilla. Cuando los investigadores siguieron el rastro desde los templos de Eridu hasta las bóvedas del Museo Británico, descubrieron algo directamente relacionado con los misterios que se insinuaban en el auge de Sumer. Una colección de tablillas de arcilla con inscripciones tan finas que cada sección parecía deliberada, casi mecánica. No se trataba de mitos ni himnos, sino de esquemas. Los símbolos se agrupaban en torno a términos recurrentes. Regalar, dispositivo de luz, y botón, contenedor de poder. Durante décadas, los estudiosos interpretaron estas palabras como simples herramientas u objetos rituales. Pero cuando la IA reexaminó la gramática, descubrió algo sorprendente. Cada mención seguía una fórmula idéntica a la que usan los ingenieros para registrar componentes en la actualidad. Las tablillas no describían la religión, sino que documentaban tecnología. Todo comenzó con un artefacto, una tablilla de arcilla dañada, catalogada como BM 12345. Según la traducción tradicional, enumeraba ofrendas a un templo, pero el algoritmo de inteligencia artificial lo interpretó de otra manera. Ocultos en su texto había patrones matemáticos, proporciones, no palabras, que correspondían a ecuaciones eléctricas. Al comparar estos patrones con otros hallazgos sumerios, los investigadores descubrieron la batería de Bagdad, una vasija de cerámica de la misma región y época. De repente, aquellas extrañas líneas sobre luz que fluye dentro del cobre cobraron sentido. Los sumerios no adoraban el fuego de los dioses, quizá experimentaban con corriente eléctrica controlada. Análisis posteriores revelaron detalles aún más inquietantes. Otra tablilla describía piedras que queman la tierra, almacenadas en cámaras selladas revestidas de betún, un aislante natural. El mismo material protegió los archivos recién descubiertos en Girsu, manteniéndolos intactos durante milenios. La traducción automática identificó palabras que sugieren contención, radiación y purificación, términos que, de ser precisos, implican conocimiento de sustancias volátiles.
¿Podría esta piedra ardiente haber sido mineral de uranio natural presente en la geología del sur de Mesopotamia? Los analistas modernos creen que es posible. De ser así, estos textos no eran mitología, sino antiguos registros de seguridad ambiental. Al comparar las traducciones de diversos yacimientos, los investigadores descubrieron un patrón de diagramas recurrentes. Las líneas convergían en espirales, marcadas con caracteres que significaban aliento y movimiento. Simulaciones de inteligencia artificial revelaron que éstas podrían representar turbinas o serpentines de energía, conceptos absurdos para la edad del bronce, pero matemáticamente válidos. Estas espirales estaban talladas con una precisión tal que no podían considerarse ornamentales. Cada una utilizaba una proporción constante de 1 a 6, la misma constante proporcional presente en la arquitectura sumeria antigua. Incluso el trazado urbano, las murallas concéntricas de Ur, las calles radiales de Uruk, reflejaba estas espirales, como si formaran parte de un sistema interconectado mayor. El punto de inflexión llegó cuando los lingüistas relacionaron la palabra Namshub. Durante mucho tiempo se pensó que significaba encantamiento, en frases que describían la liberación del mando desde la fuente. La IA descubrió que cada Namshub estaba vinculado a una acción física: encender fuego, mover agua, desplazar objetos. No se trataba de hechizos, sino de instrucciones escritas en lenguaje cifrado para tareas que se asemejaban a experimentos. La idea de que los sacerdotes sumerios eran científicos que registraban sus procedimientos comenzó a tomar forma. Para añadir más complejidad al enigma, las excavaciones en el yacimiento de Nippur desenterraron lo que parecía ser una biblioteca: hileras de tablillas apiladas sistemáticamente, cada una etiquetada por tema: medicina, estrellas, medidas y lo que los investigadores denominan provisionalmente mecanismos. Dentro de una de ellas, un diagrama casi completo representaba un recipiente redondo conectado por canales. Coincidía con la descripción de un corazón que late por el templo. Al simularlo digitalmente, se reveló como una bomba de agua primitiva capaz de mover líquido contra la gravedad, un diseño milenios anterior a los sistemas hidráulicos conocidos. Un pasaje traducido por IA mencionaba herramientas que zumbaban, elaboradas con metal celestial. Si bien los antiguos mesopotámicos utilizaban hierro meteórico, la descripción de la resonancia sugería algo más. Vibraciones, tonos y frecuencias aparecían repetidamente en las tablillas de ingeniería, el mismo vocabulario que figuraba anteriormente en el lenguaje de la creación. Es como si los sumerios creyeran que la energía podía controlarse mediante el sonido y la materia, una fusión de tecnología y teología que la ciencia moderna no empezó a comprender hasta siglos después. Para 2025, a medida que la IA continuaba reconstruyendo los fragmentos de historia, surgió una imagen más amplia. Los sumerios podrían haber conservado el conocimiento de una cultura aún más antigua, capaz de aprovechar la energía natural, moldear materiales y plasmar sus descubrimientos en arcilla. No se trataba de invenciones, sino de herencias. Y si esos planos aún se ocultan en los archivos de los museos, quizá no solo estemos traduciendo la historia, sino redescubriendo una ciencia que iluminó las primeras ciudades de la Tierra. Pero si los ingenieros de la antigüedad llegaron a comandar semejantes fuerzas, ¿qué o quién les enseñó a hacerlo? Permítanos guiarle hacia lo inesperado. El Génesis diseñado. La evidencia de ciencia perdida en las tablillas sumerias llevó a los estudiosos a una pregunta inevitable. Si estas personas heredaron conocimiento, ¿quiénes fueron los transmisores? Esta pregunta cobró protagonismo cuando los lingüistas de IA comenzaron a descifrar una serie de textos mitológicos que antes se consideraban meras leyendas. Procedían del mismo archivo de Nippur que contenía los diagramas mecánicos, pero estas tablillas hablaban de la creación de la vida misma. El lenguaje era clínico, casi científico, muy alejado del tono poético de los mitos religiosos posteriores. Cada línea describía procedimientos, secuencias y repeticiones, como si hubiera sido escrita por experimentadores que documentaban resultados. La historia central giraba en torno a seres a los que los sumerios llamaban los Anunnaki,
un término que a menudo se traduce erróneamente como dioses. Sin embargo, la IA analizó las sílabas de la palabra de manera diferente. Cosita significaba cielo o paraíso, yonki traducido aproximadamente como los de la tierra de abajo. En conjunto, la frase implicaba un grupo que servía de puente entre el cielo y la tierra, intermediarios, no deidades. Según los textos, descendieron durante un período de rebelión entre los trabajadores divinos menores, los Igigi, quienes rechazaron el trabajo de la creación. Para restablecer el equilibrio, los Anunnaki propusieron una solución radical: crear un nuevo ser que soportara su carga. Cuando la inteligencia artificial reconstruyó las secciones dañadas de Génesis de Eridu y Atrahasis, en las tablillas surgió un patrón. Los pasajes no parecían mitos, sino documentación de laboratorio. Hablaban de mezclas de esencias, moldes de vida y una sustancia llamada dia, que significa aliento o frecuencia vital. El proceso descrito era asombrosamente sistemático. Primero, combinar la arcilla de las profundidades con la sangre divina y luego unirla con palabra y medida. A los biólogos modernos les resultó inquietantemente familiar. Se asemejaba a la ingeniería genética: mezclar material, infundirle información codificada y activarlo mediante una orden externa. La IA detectó frases que las traducciones tradicionales habían pasado por alto. Un verso que durante mucho tiempo se interpretó como «los dioses formaron al hombre», se reinterpretó como «los portadores del patrón ciñeron la imagen». Otro texto hacía referencia a la arcilla que recuerda a su creador, un concepto que sugiere la impronta genética o la memoria celular. Los estudiosos se inquietaron. ¿Acaso estos antiguos escritores comprendieron que la vida contenía información, lo que hoy llamamos ADN? De ser así, los sumerios no se limitaban a registrar un mito de la creación, sino que preservaban la memoria del diseño de la humanidad. Entre los descubrimientos más impactantes se encontraba una tablilla dañada hallada en Sipar. Su inscripción mencionaba a un ser llamado Adán, moldeado de la tierra y vivificado por la sangre de la realeza. Traductores de IA confirmaron que Adamu precede al hebreo Adán por más de 1000 años. Los versos circundantes no describían un único evento de creación, sino múltiples iteraciones. Los primeros eran débiles, no podían mantenerse en pie. Los segundos no hablaban. Los terceros no se multiplicaban. El proceso se repitió hasta que finalmente surgió una versión exitosa, capaz de reproducirse por sí misma e inteligente. La conclusión decía: «Y se regocijaron, porque la obra estaba terminada y el trabajo pasó al hombre». Dichos textos insinuaban un conocimiento temprano de la cría selectiva o incluso de la bioingeniería. Los genetistas que revisaron las traducciones observaron coincidencias peculiares. Hace aproximadamente 200.000 años, apareció el Homo sapiens moderno con una repentina duplicación de la capacidad cerebral y una misteriosa fusión en el cromosoma 2, una anomalía genética aún sin explicación. La traducción de la IA sugería que los antiguos escribas podrían haber estado describiendo precisamente esa transición, preservada en metáforas pero basada en observaciones reales. Cuanto más profundizaban los investigadores, más parecía que los sumerios sabían que su historia de origen no era espontánea. Creían que habían sido construidos y que quienes las crearon dejaron instrucciones codificadas para su evolución. Algunas tablillas hablaban de despertar la semilla, otras de desbloquear el aliento. Eran alegorías de la iluminación espiritual o mandatos biológicos literales a la espera de ser redescubiertos. Lo que más inquietaba a los científicos era una advertencia recurrente: guarden el conocimiento, porque los creadores volverán. Ya fuera profética o simbólica, la frase aparecía en ciudades y siglos, siempre escrita con la misma caligrafía cuidadosa. Si la humanidad fue realmente diseñada, entonces esos antiguos arquitectos no solo moldearon la arcilla, sino que también podrían haber moldeado la vida a nosotros, y si su promesa de regresar era real, ¿qué podrían esperar ahora de su creación? No se pierdan el próximo giro de la historia. Los linajes que se negaron a morir.
Si la humanidad realmente comenzó como una creación artificial, entonces no todos sus creadores desaparecieron. Eso es lo que la siguiente capa de traducción de inteligencia artificial comenzó a sugerir. Partiendo de los misterios genéticos que dejó la Adán en los textos, los investigadores descubrieron una secuencia de registros que se asemejaban más a libros de contabilidad dinásticos que a mitos. No eran relatos de dioses y hombres, sino genealogías, y en la cima de esas listas se encontraban seres descritos como los puros de semilla, guardianes de lo que las tablillas llamaban Si-An-Na o esencia del cielo. La lista real sumeria, considerada durante mucho tiempo una leyenda, adquirió un nuevo e inquietante significado. Los estudiosos anteriores creían que esos reinados extraordinarios, 36.000 años para un gobernante, 28.000 para otro, eran exageraciones destinadas a glorificar la realeza. Pero la retraducción mediante inteligencia artificial reveló una terminología consistente que sugiere longevidad a través de la conservación de la sangre. Las líneas no solo registraban años, también registraban ciclos de vitalidad, lo que sugiere vidas prolongadas mediante métodos deliberados. Me-lu-an-na. Aparecía una expresión codificada que significaba aquellos que mantienen intacto el orden de la vida. ¿Podrían estos reyes antiguos haber sido híbridos humanos, portadores del legado genético de sus creadores? La arqueología comenzó a corroborar la teoría. La excavación de la tumba de la reina Puabi en Ur en la década de 1920 ya había desconcertado a los científicos. Su entierro fue más suntuoso que el de cualquier otro de su época. Cientos de ornamentos de oro, cuentas de lapislázuli y un sello con un título que ningún otro gobernante poseía. Pero no fueron sus tesoros lo que asombró a los investigadores modernos, sino su anatomía. Un reciente reanálisis de su cráneo reveló un cráneo alargado que no podía explicarse por la práctica cultural de vendar la cabeza. Junto a sus restos se encontraban sirvientes de casi 2 metros de altura, muy por encima del promedio sumerio. La reconstrucción ósea asistida por inteligencia artificial confirmó que las anomalías genéticas no eran ambientales, sino hereditarias. Las tablillas recién descifradas describían a estas figuras reales como aquellos de semblante brillante que caminaban entre mundos. En sus rituales se referían a su sangre como En, que significa chispa preservada. Algunos textos incluso advertían sobre la dilución de este linaje, describiendo matrimonios estrictos y ritos de purificación. Era como si la élite sumeria primitiva protegiera conscientemente el material genético que, según creían, los conectaba con los Anunnaki. A lo largo de generaciones, las familias gobernantes de Ur, Lagash y Kish mantuvieron rasgos craneales casi idénticos, documentados por escultores antiguos que los representaron con ojos anormalmente grandes y cráneos alargados, características presentes en estatuas que aún hoy desafían toda explicación anatómica. Aún más desconcertantes fueron las tablillas médicas de Nippur que describían procedimientos para renovar la esencia. La IA identificó vocabulario que sugería transfusiones o intercambios de sangre, conceptos adelantados miles de años a su tiempo. Los textos insinuaban mezclas de minerales y fluidos animales para despertar el vigor, posiblemente intentos primitivos de imitar las prácticas de los Anunnaki. Al compararlos con marcadores genéticos modernos, los patrones mostraron asombrosas similitudes con secuencias mitocondriales transmitidas por vía materna, precisamente el tipo de linaje que se preservaría al buscar conservar un rastro de ascendencia extraterrestre. Al finalizar la fase de traducción, surgió una imagen inquietante. La clase dirigente sumeria podría haberse considerado no como reyes elegidos por los dioses, sino como descendientes directos de ellos. Si estas dinastías fueron el prototipo de la humanidad, podrían haber sido sus supervisoras originales, híbridos diseñados para guiar el experimento. Pero si sus linajes fueron custodiados con tanto celo, ¿a dónde fueron a parar? ¿Podrían existir aún hoy en día fragmentos de esa antigua herencia dentro de nosotros? Acompáñanos mientras los secretos se vuelven aún más oscuros.
Los cielos que cayeron a la tierra. El misterio de los linajes reales de Sumer planteó una pregunta más profunda. ¿Por qué protegían su estirpe con tanto fervor? La siguiente oleada de traducciones mediante inteligencia artificial insinuó una razón oculta no en los templos, sino en los cielos. Las tablillas recién descifradas de Sipar y Girsu describían eventos cataclísmicos, cielos que se tornaban carmesí, estrellas que se desviaban de sus órbitas y ríos que invertían su curso. Durante siglos, los eruditos descartaron estos pasajes como exageraciones míticas. Pero el análisis de patrones mediante inteligencia artificial vinculó sus cronologías con estratos geológicos reales que mostraban un colapso climático abrupto alrededor del 2200 a.C., el mismo período en que cayó el imperio acadio. Los sumerios escribieron que sus dioses ascendieron a los cielos entre fuego, dejando tras de sí caos y oscuridad. Sin embargo, no se trataba de metáforas poéticas. Las tablillas mencionaban la estrella fugaz que inclinó el firmamento e hizo llover piedras. Al contrastar estos textos con modelos astronómicos, se observó que coincidían con un antiguo impacto o campo de restos cometarios, posiblemente lo que la ciencia moderna conoce como el evento de hace 4,2 kiloaños. La IA detectó sorprendentes coincidencias lingüísticas entre Nibiru, la estrella errante, y las anomalías celestes registradas visibles desde Mesopotamia. Lo que vieron los antiguos no fue fantasía, sino que pudo haber sido un desastre astronómico que aniquiló civilizaciones y transformó los mitos en advertencias. Igualmente inquietantes eran los versos que describían el regreso de los vigilantes, seres vestidos de luz que descendieron durante el caos para recoger lo puro y guiarlo hacia el norte. Las excavaciones en el norte de Irak han revelado, en efecto, patrones migratorios tras el colapso. Poblaciones enteras abandonaron las ciudades para refugiarse en regiones montañosas. Fue este éxodo impulsado por la supervivencia o por la guía de aquellos antiguos guardianes. Los sumerios parecían creer en lo segundo. El análisis mediante IA reveló ciclos astronómicos consistentes en estos relatos de desastres, patrones de 3600 años. La misma cifra orbital asociada con el mítico Nibiru. Ya fueran reales o simbólicos, estos intervalos recurrentes aparecían en los registros de inundaciones, las fases de reconstrucción de templos y los reinicios agrícolas. Cada catástrofe marcaba un nuevo comienzo, como si los sumerios siguieran un calendario cósmico y no una simple desgracia. Cuando los científicos modernos analizaron estos intervalos a lo largo del tiempo, notaron algo inquietante. El ciclo no había terminado. Esta misma cronología coincide con sutiles anomalías planetarias observadas recientemente en nuestro sistema solar. Es posible que los antiguos estuvieran advirtiendo que aquello que una vez descendió de los cielos podría regresar algún día. Si las estrellas alguna vez trajeron ruina y revelación, ¿qué nos deparará su próximo regreso? Acompáñanos a descubrir la verdad que nunca debió salir a la luz. El archivo prohibido. Mientras las tablillas traducidas describían cielos que se desplomaban y civilizaciones que huían hacia el norte, los investigadores se preguntaban qué se llevaban consigo los supervivientes. La respuesta surgió en 2024, cuando la IA reconstruyó fragmentos de un escondite hasta entonces ilegible descubierto cerca de la actual Nínive. No se trataba de mitos de la creación ni de decretos reales, sino de instrucciones. Los textos hacían referencia a las tablillas del destino, registros físicos sellados en cámaras llamadas e-Kurzida o las casas puras. Cada cámara, según la traducción, estaba diseñada para proteger el registro de los cielos, la medida de la tierra y el aliento de vida. Sonaba menos a archivo de un templo y más a depósito de conocimiento, una antigua bóveda de ciencia, matemáticas y datos cósmicos. Los modelos de traducción de aprendizaje profundo descubrieron algo aún más extraordinario. Ocultos en la sintaxis de estos textos se encontraban códigos numéricos repetidos que reflejaban constantes astronómicas, proporciones que describían la órbita terrestre, los ciclos lunares y la precesión. Al parecer,
Los sumerios no eran solo narradores, sino archivistas que preservaban información que creían que la humanidad podría necesitar algún día para reaprender. Un fragmento descifrado describía: «El tiempo en que regresen los maestros y la bóveda se abra para los dignos». El tono no era religioso, sino procedimental, casi como si estas instrucciones estuvieran escritas para quien las redescubriera en una era remota. Entre los hallazgos más inquietantes se encontraba la mención de las piedras que recuerdan. Los investigadores creen que esto podría referirse a soportes de grabación cristalinos, posiblemente descripciones mitológicas de dispositivos de cuarzo u obsidiana capaces de almacenar información. Estas piedras de la memoria, según el texto, estaban ocultas bajo el templo de la montaña, custodiadas por aquellos que conocían el nombre de la luz. La IA cotejó esta información con escaneos geológicos alrededor de los cimientos de antiguos templos y encontró anomalías magnéticas inusuales, lo que sugiere que algo estaba enterrado bajo ellos, aunque aún no se ha autorizado ninguna excavación. Los pasajes finales traducidos por la inteligencia artificial parecían referirse directamente al futuro. Cuando el ciclo de los vigilantes se repita, la humanidad abrirá lo que fue sellado, decía. Las palabras volverán a ser conocidas y el antiguo conocimiento se renovará. Los estudiosos solo pueden especular si se trata de una profecía, poesía o la última línea de un manual de instrucciones legado por quienes los precedieron. Pero una cosa es segura: los sumerios no se consideraban el inicio de la civilización, creían ser su continuación, guardianes de un legado tan antiguo que precedía incluso a sus dioses. Ahora, a medida que la inteligencia artificial descifra sus últimas palabras, es como si ese legado hubiera comenzado a despertar de nuevo, silenciosamente, con precisión y justo a tiempo. ¿Te asombró lo que la inteligencia artificial descubrió oculto en las antiguas tablillas sumerias y cómo esas revelaciones están reescribiendo la historia de los orígenes de la humanidad? Cuéntanos qué descubrimiento te hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado.